todos, bienvenidos al episodio 14 de Five Nights at Freddy's Security Breach. Puede que este sea el último episodio de la serie, o sea que puede que sea un poquito más largo, no lo sé. Y bueno, os estáis preguntando qué hago aquí. Pues hace poco descubrí, bueno, de hecho yo no, pero vi que nos hemos dejado una cosita aquí en la pista de golf de Monty. Y es que hay una máquina arcade que podemos jugar. Si yo me acerco a esto, jugar. Y yo, desde que salió el juego y salió esta zona, siempre me preguntó si se podrá jugar al golf. Y eso lo vamos a descubrir ahora. ¡Ojo! Vale, no he jugado nunca a esto, ¿eh? ¡Oh! Vale, pues vamos a estar un poco jugando. No sé cómo funciona. Ah. Vale, no sé cómo funciona esto. Ah, vale. ¡Ostras! Vale, me pasa un poco. Vale, ya lo pillo. Pues un poco... No, mira las zonas. Ahí está los Rockstar. Ah, bueno, claro, pero tengo que hacerlo de la... Hace mucho que no juego al golf en ningún sitio. Vale. Ah, vale. ¡Ojo! ¡FNAF 1! ¡Ostras! Vale, vamos a seguir. ¡Buah, qué guay ese FNAF 1! Ay, no me deja ir a mirar más hacia arriba. Pero bueno, está Foxy ahí. No pasa nada. Vale. Venga, a ver si lo hago de una. Perfecto. No, el del sonido. El de FNAF 2, si no recuerdo mal. Venga, vale. ¡Ay, Dios! ¿Qué era eso? ¿Son cupcakes gigantes? Sí, ¿no? ¿Esto es FNAF 2? ¡Qué guay! ¿Te imaginas que puedo entrar como a esta sala o algo? ¡Ah! Ah, bueno, pues he encontrado un atajo, vale. Vale, no me esperaba eso. Bueno, vale. Eso está guay. Esto no es FNAF 3. ¡Ah, es Mangle! Pero esto es de VR, ¿eh? Esto es todo de VR. Uy. No te vayas acá abajo. Uf. Esto es todo de VR, ¿no? Uy, mira lo que hay allá abajo. O sea, esto de Mangle es de VR, si no recuerdo mal. A ver. Ay, esto, buah. Es que no me acuerdo, ¿eh? Creo que sí que es de VR todo. Uy. No, tío. No, tío, lo he puesto dormido encima. Pero puedo... Bien. Corre. Vale, no me salgo. No, LOL, el cupcake. A ver. Venga, perfecto. Vale. Esto es el Price Corner. No, está todo... Ah, no, esto es lo de Baby. Es verdad. El Baby Plus. Nunca me acuerdo cómo se llama. No sé. Creo que se llama Baby Plus o algo así. ¿Cómo funciona? Ah, vale. No, me va a salir. Sí. Bueno. No, pero... A ver, por favor. Ah, vale. Que hay algo ahí. No sé lo que es. Pero... Buah, qué cerca ha estado eso. Buah, este es lo que peor lo estoy haciendo, ¿eh? No, tanto no. ¡No! Venga ya, tío. No va a llegar. ¡No! Qué mal me ha salido este, ¿no? Bueno. A ver, siguiente. ¡Oh! Sunny Drop. Y Moon Drop. Eso es un generador. ¿Qué pasa si le doy? Ostras, quiero de... Espera. ¿Pasa algo? Más fuerza, por favor. No, ya no puedo. ¿Me voy a caer al vacío? Bueno, de todas formas... No. Esta rampa está un poco mal. A ver. Vale, vea. Me da que no. Pero que no vayas torcido. Es que encima está ahí el hueco. Vale, eso está mejor. No entro ahí, pero bueno.
Espera, igual si hago una así rápida, dentro de una, ¿eh? ¡Ojo! Uf, está cerca. Vale. Buah, me está saliendo de pena, ¿eh? Pero bueno. Está haciendo también para ver lo que hay. ¡Ojo, Balloon Boy! Porque hay un... Hay códigos, ¿eh? No significa eso algo, ¿no? ¿Dónde está...? Ahí. Vale, a ver si me hago así. Uf, llegaba a ver con más fuerza y entraba. No, no entra. Vaya, tío. Ha salido Balloon Boy por un momento por ahí. No, tampoco entra. Por favor. Ah, pues sí, sí que entra. Vale, queda una zona más. A ver. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué hay un ruido extraño? ¿Qué pasa si...? Uf, no se puede iniciar. Buah, es que la he liado ahora, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? ¿Puedo ponerlo bien? No, fine. No. Me va a costar un montón. Ah, espera, ¿puedo ir por ahí? Espera. Vale. ¿Puedo ir por ahí? Sí, pero a ver, esto simplemente... Ah, me mola como lo han hecho para que se oiga bien. Bueno, bien tampoco... No. Aquí no... Pero ese ruido es porque es como de noche o... O sea, estaba el holograma de Monty ahí, pero... ¡Ostras! ¡Se está tocando! ¡Ostras! Que sí... Pues sí que está el holograma de Monty al final. ¡Oh! ¡Mira, Freddy! ¡Mira, Freddy! ¿What? ¿What? ¡Mira, Freddy! ¡Ostras! ¿Qué pasa si intento...? No, se lo voy a intentar, ¿eh? No. Nada, que no llega desde aquí. No, y encima me he caído aquí abajo. Ah. ¡No! ¡Se ha acabado! A campo 1. ¿Hay más? No. Pero ¿qué era eso al final? El Ambrox Freddy estaba en la basura, literalmente. Igual es una pista o algo de cuál es el true ending o algo así, yo que sé. Bueno, no tendría mucho sentido. No sé. Nada, y ahora ya volvemos a estar aquí. No ha cambiado absolutamente nada. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a encontrar los discos que... secretos que hay, que me parece que son 16, pero 2 están buff. No sé si los habrán arreglado ya. Entonces... voy a hacer como cortes enseñando dónde está cada uno. Entonces, pues los pillamos y vamos a ir a una sala secreta que no hemos estado todavía, donde los podemos reproducir. Que no he estado yo y no sé cómo es. A Freddy ya le he puesto lo de chica. Se le ve la pajarita ahí, que es la morada. Tiene la voz de chica, por lo que podremos entrar. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Y me parece que el primero está aquí donde Monty, pero no sé, tengo que buscarlo. Así que voy a hacer un corte y nos ponemos a buscar los discos. El siguiente disco está en el escenario del Bonnie Bowl. Te montas en Freddy y ahí aparece el disco. El siguiente disco está al lado de la puerta de Monty. Entras por esta otra, traes a Freddy y tiene que estar apoyado en el micrófono de esta plataforma. Bueno, más o menos.
Para el siguiente disco tienes que venir a la sala de primeros auxilios donde se encontró a Vanessa. Venir con esta puerta con las garras de Monty. Y si esto quiere, entramos. Seguimos por este pasillo. Y aquí debería estar el disco. Ahí está. Para el siguiente disco tenéis que llegar a esta zona. Pasar por estos baños. Y llegamos a esta habitación de aquí. En este sofá está el disco. Justo debajo de un dibujo de Freddy. Para el siguiente hay que venir al Rockstar Row. Y en la boca del Kraken estará el disco. Para el siguiente tenemos que venir a este pasillo de Rockstar Row, porque para que lo sepáis, por aquí está la puerta de... Bueno, aquí están las habitaciones de los animatrónicos. Venís por aquí y en el cartón de Helpy está el siguiente disco. Para el siguiente tenéis que venir aquí al backstage y en el atril debería estar el disco. Ahí está. Para el siguiente disco tenéis que tener especial cuidado porque si habéis completado el juego estará Roxy caminando por todas partes. Tenéis que llegar a la parte central de la sala grande. Aquí. Y aquí en todo el centro de esta figura de Freddy en el suelo debería estar el disco. Ahí está. Pero a ver cómo lo cojo. A ver. Ahora. Para el siguiente tenéis que venir con Freddy al Phaser Blast, pero tenéis que tener cuidado con los bots. A ver cómo lo hago. Y tenéis que venir aquí a los trofeos. No viene Freddy. Vale, ahora. Vale. Montamos a Freddy. Y debería... Uy. Y debería estar en los trofeos. Ahí está. Para el siguiente disco tenéis que venir donde el salón de Roxy Raceway, en que no es dentro de Roxy Raceway, y venir al photoshoot que está afuera. En el peluche de Roxy, pues estará el siguiente disco. Para el siguiente disco tenéis que venir a Roxy Raceway y venir desde por ahí arriba hasta esta zona donde están los coches de choque. Tenéis que entrar, que a ver si puedo entrar yo. Por aquí. Y ahí estará el siguiente disco. Para el siguiente disco tenéis que venir donde Music Man, subir hasta arriba del todo y cuidado con quien esté aquí, en este caso chica. Tenéis que venir a uno de estas salas de karaoke. De hecho esta no es la siguiente. Y delante del micrófono debería estar el siguiente disco. Bueno, delante o encima. Aquí es encima. Pues lo cogemos.
Menudo bugazo que acabo de ver. No sé si lo habéis pillado, acaba de pasar Music Man por ahí, pero Music Man está ahí. No. Para el siguiente disco tenéis que venir a Master Size y en la boca de Freddy, este de aquí, donde estará el siguiente disco. Para el siguiente tenéis que venir al Kids Cove y en el cofre del tesoro estará el siguiente disco. Y para el siguiente disco tenéis que venir al Bakery y en el Cupcake de oro, este de aquí, estará en el siguiente disco. Bueno, pues ese era el último disco de los que teníamos que conseguir. Para que lo veáis, aquí ha salido una nueva pestaña de CD retro y hay exactamente 16 discos, 4, 4, 4 y 4. Todos se llaman igual, o sea que ahora lo que interesa es saber cómo acceder a la habitación secreta donde podemos reproducir esos discos. O sea que vamos a tener que venir a donde están los animatrónicos y como en el episodio 1 cogemos a Freddy y tenemos que entrar por esta puerta de aquí solo con Freddy, pero una vez entramos ya podemos seguir solos, ya nos podemos bajar de Freddy y ahora tenemos que seguir hasta abajo del todo y tenemos que ir hasta donde Monty aparecía por primera vez. Bajamos, seguimos por aquí. Por aquí está lo de primeros auxilios. Aquí hay una puerta secreta, pero hay un regalo solo. Tenemos que seguir por aquí. Aquí también hay otro regalo, pero eso es del curso Dreadbeard. Si queréis lo miramos en un momento. Que lo rompa Freddy. Ahí está. Y aquí pues solo hay un regalo. Tú entras. Está la pantalla esta que es de curso Dreadbeard. Y aquí hay un muñeco de Moondrop, me parece. ¿O de Sunnydrop? Sunnydrop. Y esto es una referencia al DLC de FNAF VR, Curse of Dreadbeard. Así que nada, bueno, pues seguimos por aquí. ¿Me ha dejado quieto? No, vale, seguimos por aquí. Y en el episodio 1 no me di cuenta de esto, pero aquí hay robots de estos muertísimos. Pero bueno, seguimos. Ahora tenemos que subir estas escaleras. Seguimos por aquí. Por ahí hay otro regalo que no vamos a entrar porque es bastante lejos. Vale, este ya es otra zona. Ahora tenemos que venir por aquí. Aquí está lo de chica. Seguimos por aquí. Ya nos estamos acercando. Por aquí. Esta zona es más rápida. Por aquí. Y aquí es donde tenemos que estar. Vamos a traer a Freddy. Por aquí había una puerta que salía Monty. Y podemos cruzarla. ¿Vale? Podemos seguir por aquí. Y para empezar necesitamos las garras de Monty. Eso es lo primero que necesitamos. Entramos con Freddy. Y abrimos esta puerta. Vale, como veis ya hay un cuadrado ahí, que eso es importante. Luego seguimos por ahí, pero aquí una sala no hay nada. Pero solo, pues, no voy a comentar nada de eso. Y ahora necesitamos el pico de chica. Lo hacemos así. Y se abre esta puerta. Y ahora, importante, bajamos aquí. Y tenemos esto. No hay nada más, aparte de eso. Bueno, eso no pone nada. Nos bajamos de Freddy. Si queréis podemos coger esta bolsa. Ya estáis oyendo algo. Y no sé qué es esto. Están ahí, pero verlas, miras curiosas. Vale. Importante. Cogemos la cámara porque ahora mismo no podemos hacer nada con esto. Cogemos la cámara. ¡Pum! Se ha convertido en una puerta. Y esto es la sala de la televisión de Five Nights at Freddy's Sister Location. Yo la primera vez que lo vi me quedé flipando. Y no hay mucho más. Solo hay alguna decoración. Pero hay un código en la pared. Que no sé si se ha descifrado ya. Pero es un código. Y lo que nos interesa, que no es esto, es esto de aquí.
Aquí podemos poner las cintas de disco. Y bueno, estos son los episodios de Freddy and Friends on Tour. Te puedes sentar en el sofá. Y esto es exactamente como lo de Sister Location. Bueno, pues vamos a empezar. No sé si puedo traer a Freddy. Ah, pues sí que puedo entrar. Vale, vamos a llevarlo aquí a la esquina, que no quiero escucharle. Vale, pues nada. A partir de aquí voy a reaccionar a las cintas del FNAF Security Breach. Se supone que tienen mucho que ver con el lore. Así que nada, vamos allá. A ver. Cuidado. Hello, Vanessa. Ojo. How are you feeling today? No tiene You subtítulos. look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? ¿Es Vanessa? You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you Está en still un using those? terapeuta, me parece. Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. Luis. ¿Quién es He's ese? nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Hay alguien más. ¡Oh! Y se ha acabado. Hay alguien más y se ha acabado. O sea, básicamente está diciendo que ha estado hablando con alguien y ha mencionado a un Luis que no sé quién, no se sabe quién es. Y luego ha mencionado que hay alguien más con quien ha estado hablando y se ha cortado la cinta. Eso me hace pensar en muchas cosas. Pero bueno, vamos al siguiente. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave? Yeah? So you're not talking to me again today? This No isn't lo está all hablando. that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? Sí, es You un know, everyone terapeuta. associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Vale, le está echando la bronca a Vanessa. ¿Puedo apagar la tele o algo? Es que... Madre mía, a ver. No, no puedo. Bueno, ¿qué más da? Sigamos. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time. I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? What? Your dad's name was Bill? ¿Oh? ¿De qué me suena Bill? I'm Ostras. sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. Vale. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. What? He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad. But it's common for one parent to use their child to hurt the other parent.
What? I know your mum after she lost the custody case. What? I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you, even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. What? Son súper raras estas cintas. Básicamente han dicho como que, o sea, están hablando con Vanessa todavía y le han dicho como que sus padres, uno de ellos, no me acuerdo de quién, ha usado a Vanessa como razón para, yo qué sé, para pelearse con el otro padre o madre, no lo sé, es que no me entero muy bien tampoco. Me acabo de dar cuenta de que están las exotic butters aquí. Ah, puedo subir aquí. Siguiente. You're not going to talk to me? No? What's the problem? Oh, the flowers? Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. There. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right, then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? Tiene un lado rebelde. And I'm surprised by your knowledge of computers. You're Sabe mucho de something of a ordenadores. phenom. Do you Sabe know mucho de what that word ordenadores. means? It means you have Listra. unusual skill, like a hacker. Hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Oh, le ha preguntado si se considera un hacker y justo se ha acabado la cinta. A ver, se supone que esto es un terapeuta que está hablando con Vanessa todo el rato, eso mismo. Buah. A ver, vamos a darle. Good morning, Vanessa. Let's jump right in, shall we? Sí, I es got a como message last night diferentes about you, días. and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job-related communications that have been coming to your computer. Oh no. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me. He's funny. I'm not talking about Lewis. Oh. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? Ojo. What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. Oh. Vale, básicamente le ha preguntado que porque han estado recibiendo como un montón de mensajes. Vanessa le ha dicho que eran de su amigo Luis, algo así. Y la terapeuta le ha dicho que no, que sea alguien más. Y
y le ha dicho que esa persona sabe todo sobre su vida de Vanessa. Y luego Vanessa ha dicho que hay personas que saben más que ella de su vida. Y dice que ya solo está trabajando, que solo usa el ordenador para trabajar, no sé qué. Creo que la cosa está yendo hacia un punto muy claro, que es Vanessa es Bunny. Y a quien se refiere es a Glitchtrap, diría yo, que por alguna razón están cooperando o algo así. Pero Vanessa como Bunny, no sé, algo así. Vamos al siguiente. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapists have Es worked diferente on. el terapeuta, ¿eh? Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look chill sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them and you was tragic. ¿Qué les ha When I pasado? looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it, so you can let it go. Vale, no he sacado mucho de esta cinta, pero al principio le ha preguntado qué le ha pasado a sus padres y luego le ha dicho que mira su pasado. No me he enterado mucho más. Es que no sé. No sé cuántas cintas llevamos. No sé si se están gastando. No. Pues supongo que en un momento pues parará o algo. Sigamos. Hi, Vanessa. Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Vale, básicamente le ha dado como... A ver, al principio le ha dicho que si quería una chuche, un caramelo. Ha dicho que no porque tenía calorías. 35 me parece, bueno. Y lo interesante, luego le ha hecho como unas pruebas. Le habrá puesto algún dibujo o algo así. Y que hay que representar. Y lo que ella ha representado en el primero ha sido una casa del árbol. Y en el segundo ha representado... No me acuerdo la traducción ahora. Pero le ha parecido inusual a la terapeuta. No sé, está haciendo como pruebas. No sé qué le pasa a Vanessa, pero bueno, sigamos. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are?
Vale, esto ha sido un poco confuso. Básicamente le ha dicho al principio que es lo que le hace sentir triste o algo así. Y luego le ha explicado que bueno, tiene gente de todas las edades y cada uno responde a la tragedia, me parece, de forma diferente. Y no sé qué le ha hecho después, no me he fijado. Pero bueno, sigamos. What are you doing? Oh, you like those? I do too. They smell so sweet, don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. Vale. Le ha preguntado... Le ha dicho... No sé qué le ha dicho al principio, pero luego le ha preguntado si tenía algún hobby. Ha dicho que no. Le ha dicho si probaba a encontrar alguno como un deporte. Ha dicho que no. Y luego le ha dicho que tenía como un sitio para hacer cosas. Bueno, en su sótano la terapeuta tiene como... No sé la traducción, pero es para craftear o fabricar algún objeto o algo así, manualidades, por ejemplo. Y Vanessa ha dicho: no me gustan los sótanos oscuros. Me cago en la cinta. Lo que me confunde un poco, pero bueno, sigamos. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. It looks like you could take a nap. That's a nice chair, isn't it? Joder, con la silla. According to these message logs, you've been working pretty late over the last couple of weeks. Or not working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. Vale, le ha dicho que... Le ha dicho que por la noche... no me acuerdo, pero creo que ha hecho como que no dormía lo suficiente o algo así. Y luego le ha dicho que es alguien que le está quitando tiempo. Y algo así. Es similar a algún otro que ha salido. No sé. Es que no me estoy enterando mucho porque la música esta me está distrayendo un montón. Pero bueno, sigamos. Good morning, Vanessa. Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? What was that? Did you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. Ay, no sé qué dice ahí. Could be here, or there, or anywhere in between. Dios, Are you Dios. talking about your dad? Those Dios. feelings come up again. I hate sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have. I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore the issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for?
Vale. A ver. Al principio me ha preguntado que en el historial de búsqueda de su ordenador ha encontrado cosas raras, por así decirlo. Vanessa le ha dicho que es en su tiempo libre, y la terapeuta le ha dicho que ha encontrado como páginas que está intentando hacer como un disfraz y está buscando como pelo falso. No, para nada es Bunny, no. Bueno, y luego le ha dicho que para qué era el disfraz, o qué iba a hacer, y ella le ha dicho que no se lo puede decir, lo puede decir. Luego me parece que Vanessa ha mencionado algo de él o una persona, porque él está vigilando o algo así, y la terapeuta ha pensado que era su padre, Bill. Y luego Vanessa ha dicho que como que esa persona es lo que me ha parecido oír, que está como encerrada en algún sitio, y la terapeuta ha dicho que no, como que no se refería a eso o algo así. O básicamente, ya apartándose el tema, Vanessa es Bunny, el disfraz de Bunny es lo que se estaba buscando para comprar, el pelo falso. De la persona de quien está hablando es Glitchtrap, está encerrado en pues la tecnología, por así decirlo, o la electricidad. Por eso todas las máquinas de arcade están bugueadas del centro comercial. Bueno, no todas, pero algunas, como la de Balloon Boy. Por eso está el bug de Balloon Boy cuando entras a esas cosas moradas. Por eso lo de Princess Quest, que Vanessa está también como encerrada con Glitchtrap, y la revelamos, o sea, la rescatamos en el Princess Quest 3. Y por otra parte, Glitchtrap, que es William Afton, sí. Bueno, no me acuerdo ahora, creo que sí que es William Afton. Básicamente, como siempre vuelve, ya sabéis lo de I always come back, pues siempre vuelve. Básicamente le ha estado dando energía. Bueno, no, Vanessa o Bunny ha recogido el cuerpo de William Afton, de Scraptrap, quemado, porque si recordáis en el FNAF 6 se quemó todo lo de Pizzeria Simulator, y donde está el Burn Trap, que es como se llama el que se parece a Springtrap al final del juego, donde estábamos donde tenemos que prenderle fuego. Ese edificio es el edificio de Freddy Passer Pizzeria Simulator. Si bajas abajo, donde está Burn Trap, es la zona donde quemaron a todos los animatrónicos en el fuego. Por ejemplo, Scrap Baby, Monty Freddy, etc. Por eso, el blob serán pues el conjunto de todos los animatrónicos que estaban ahí. Y Vanessa habrá ido a esa zona, habrá recuperado el cuerpo de William, que se supone que es Scraptrap, pero todavía más calcinado. Le ha puesto más partes como de carne o de tejido, yo que sé, y lo ha transformado en Burn Trap. Y colaborando con Glitchtrap, pues a través de la tecnología, energía, etcétera, electricidad, yo que sé, pues han hecho que el alma, bueno, no el alma, pero como que Glitchtrap pueda controlar a Burn Trap, y por eso intente controlar a Freddy al final. Entonces eso lo explicaría todo, es como que se conecta, ¿no? Entonces todo tiene sentido a partir de ahí. Es la teoría más famosa que he escuchado de todo esto, y esto todavía le da más sentido. Buah, menuda cinta esta vez, Pues venga, vamos a continuar. I understand you'll be transferring to a different location soon. ¿Se va a mudar? Sorry to see you go. I think we've been making progress. Bueno, transferir a otra localización. You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Ostras. Thank you. Ostras, ha sido un poco... Básicamente le ha dicho el terapeuta a Vanessa que es como que está donde la gente lo necesite. Está en escuelas, está con grupos de gente pequeña,
bueno, con grupos pequeños de gente y todo eso, que está donde sea, que la necesiten. Y luego Vanessa dice, a ver, no me acuerdo lo que ha dicho exactamente, pero ha dicho como, necesito estar en otro sitio ahora, o no necesito estar en este sitio. Básicamente le ha dicho que no quiere estar ahí, pero bueno, sigamos. When I'm getting to know a new client, I like to start by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? What? Ah, vale. Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. Ah, You like being inside, don't you? I get that. vale. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, Que le gusta I el deporte, understand. no jugarlo. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. Cuarto And terapeuta. apparently, all 3 of your former therapists have gone missing. What? Or 2 of them are missing. What? I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. What? That doesn't seem to upset you. What? Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. What? It looked like it was mangled by machinery. That doesn't What? bother you either? It's all pretty strange, I think. Es Cooper. I'm Él not es clear Cooper. on the circumstances. Apparently, the police don't have any evidence. Él es Cooper. How does all of this make you feel? No sé. Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? ¿Qué narices acabo de escuchar? Básicamente le han dicho a Vanessa que es la cuarta terapeuta con quien habla y que de los otros 3, 2 de las otras 3, 2 han desaparecido y a una la han encontrado muerta con todo el cuerpo hecho un desastre a través de una maquinaria, han dicho. Lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el scooper de Sister Location, pero no sé si tiene mucho sentido, pero qué narices. Ostras, esto se está volviendo cada vez más Dios, no sé. Sigamos. Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? Mega Pizzaplex. I'll take your silence as a yes. Lo And besides, sí. I know you know it. Because the Sabe que lo sabe. technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases. Ostras. Right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the techs found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Ostras. Who is it? Ostras. Vale, básicamente. Al principio le ha dicho que la han visto los... O sea, le ha preguntado si conoce el Pizzaplex. Ha asumido que sí porque ya lo sabía.
y ha dicho que uno de sus trabajadores, o varios, la han visto por las cámaras de seguridad. Bueno, la conocen y la han visto por las cámaras de seguridad. Y luego le ha dicho que por qué no pasa el tiempo con amigos como una persona normal. Y dice que se está como todo el rato delante de un ordenador o algo así. Y ha dicho que Vanessa ha desarrollado como un software que es como otra persona que le preguntas algo, o no, que te pregunta algo y, bueno, no sé, que le preguntas algo y te puede responder algo así. No, o sea, hasta ahí no ha dicho que sea otra persona, es como un software, ¿no? Pero luego ha dicho que ha leído los mensajes y al principio le parecía que era ella hablando consigo misma, pero luego se ha dado cuenta de que era como otra persona, que Vanessa está hablando con otra persona. Buah, esto se está poniendo. Sigamos. I saw some ink blot test results in your file. I like ink blot tests. You want to do one? Yes? Es otra persona. Okay. How about this one? What do you see? What? You want to hold it? Okay. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Ostras. Yeah, I can see that. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? Ostras. You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Ay, Dios, no me digas. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone, or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere. There, that's better. On this side of the desk, I can see your eyes. Ostras. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. No comment? Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. Ojo. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or Ojo. something. Ojo. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? No. You find that amusing? No. Well, I guess it is. No. Vale. Básicamente le ha vuelto a repetir que al principio que sabe que está como hablando con otra persona, y ahora al final le ha dicho que le ha visto las cámaras de seguridad, que tiene como una grabación de una cámara de seguridad en la que se le ve a Vanessa hablando con alguien. Ha mencionado a alguien más. O sea, ha dicho que hay alguien más, la terapeuta, que se puede ver. No sé, ha dicho alguien o algo, por lo que supongo que no es... Bueno, espérate. Puede que diga que sea... Que has dicho alguien o algo, porque sea Vanessa. A ver, luego he dicho que esa otra cosa parecía un conejo. Está claro que es Bunny. ¿Eso significa que Vanessa estaba hablando con Bunny? O sea, qué confuso es todo. Me está diciendo ahora que otra vez que Vanessa no es Bunny. Ay, Dios, qué raro es esto. O sea, ha dicho que... O sea, Vanessa hablando con otra cosa o persona que tenía como orejas de ratón, o bueno, parecía un ratón. Si ponemos eso
si le añadimos lógica, es Vanessa hablando con Bunny por separado. Vanessa por un lado y Bunny por el otro. Es que estoy empezando a pensar ya otra vez que Bunny es como la hermana gemela de Vanessa o algo así, porque el ending del Fire Escape es súper extraño, pero bueno, digamos. I got another message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. Ojo. I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. What? I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Ostras. Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Want to guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents. What? A great childhood. Oh, Why well. did you lie? Look at me. Tell me why you lied. You... Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Guau, a ver. Al principio he dicho que todas las máquinas arcade, supongo, y los robots estaban funcionando mal, y en las máquinas arcade todo estaba glitch hasta que apuntaban, bueno, que como que todo apuntaba a Vanessa. Y luego, pues, no sé si me ha olvidado lo que ha dicho luego, pero ha dicho como que Vanessa contó algo de sus padres, como que tuvo un pasado horrible o algo así, y luego la terapeuta la dijo que no era verdad, que por qué miente sobre sus padres, porque tuvo una infancia y unos padres geniales. Y no sé, o sea, no me dejarle, no me he dado cuenta, no me dejarle más. Eso era todo. No me digas eso. No puedo volver a darle. Bueno, pues ya está. Ya está, eso ha sido todo. O sea, de este último es todo lo que he entendido. ¿Sigo teniendo las cintas? Sí. Siguen con interrogación. Vale, pues... Hombre, ya está todo. Ya he acabado el juego. Al 100% no, porque
me faltaría pues pillar los regalos. Esto, no sé si se ha descifrado ya este código. Entonces, tengo una propuesta. Si queréis que acabe la serie aquí, o más bien, si veo que la serie sigue teniendo éxito, porque en este momento solo he subido hasta el episodio 3. Voy a empezar en el mes de enero a subir los demás. Entonces, si veo que esta serie tiene éxito y veo que alguien ha llegado hasta aquí, hasta este punto del vídeo, que no lo creo, pero voy a pensar como que alguien ha llegado aquí. Si el que está escuchando esto está de acuerdo con lo que voy a decir, pues adelante. Si quieres que haga un vídeo aparte de la serie, pero aparte, donde enseñe todas las localizaciones de los regalos y las bolsas, todas, y haga un vídeo aparte de eso, pues déjamelo en los comentarios. Será un vídeo largo, obviamente, y es para completar el juego al 100%. Y luego, esto igual lo hago sí o sí, pero si quieres también que haga un vídeo explicando como todo el lore o teorías del lore de FNAF Security Breach, si quieres que haga un vídeo explicando todo eso, incluyendo lo de las cintas y esto, que me parece que sí que se ha descifrado, pues lo hago explicándolo todo, lo más resumido que pueda, lo más simple o sencillo de entender que pueda, y pues entonces ya estaría la serie. Porque no sé si lo sabéis, pero si lo estáis escuchando, pero se ha confirmado que va a haber un DLC. Si no sabéis lo que es un DLC, es como una especie de extensión para el juego, que también hay que pagar. Y es como una especie de actualización al juego, es algo así. Entonces pues no se sabe cuándo lo sacarán, es en 2022. Quizás continúe la historia, quizás sea otra parte completamente diferente del juego, pero bueno, habrá que ver. Entonces pues hasta aquí hemos llegado con este episodio. No creo que vaya a hacer nada más, o sea que nos vamos a despedir ya. Espero que os haya gustado. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Si quieres dejarme alguna sugerencia o algo sobre la serie, pues déjala en los comentarios. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo, porque siento que la gente no ve tanto los vídeos, no sé por qué, pero bueno. Y nada, pues no olvides dejar un like si te ha gustado el vídeo. Si no estás suscrito, pues suscríbete y no te olvides de activar la campanita. Y pues nada, ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Nos vamos con Freddy.